Buenas tardes, mi nombre es Rubí Rosales y soy estudiante de Ingeniería Industrial, quinto semestre en el Tecnológico de Tijuana. Voy a desarrollar el tema que corresponde a la materia de Estadística Inferencial número 2. El tema es Control Estadístico de Procesos. Como introducción les voy a comentar que las siglas en español de CEP quieren decir Control Estadístico de Procesos. Eso nace alrededor de los años 20 en los Bell Telephone Laboratories. La persona que ven en la imagen es Walter Schwartz, físico, ingeniero y estadístico americano. Él fue el primero, se le conoce como el padre del control estadístico de procesos, allá durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué él siente la necesidad de crear esto? Bueno, ellos pretendían mejorar la producción de municiones y reducir la frecuencia de fallas y reparaciones en los sistemas de transmisión. Llevado a la época actual, ¿de qué nos sirve el control estadístico de procesos? Bueno, para dar un seguimiento y vigilancia a los procesos y ver y comprender los datos. Reducir la variación, pero nunca eliminarla, eso siempre existirá. Y conseguir un menor costo por unidad. Hay algunos conceptos que quiero que tomemos en cuenta a lo largo de la exposición. Datos de proceso. Estos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Se caracterizan porque pueden cambiar a lo largo del trayecto de tiempo y son datos variables. Proceso estadísticamente estable o bajo control estadístico. Quiere decir que no hay causas especiales que ocasionen la variación, más bien son causas comunes o que ocurren de forma natural, inherentes al propio proceso. Ejemplo, cuando una máquina se descompone, cuando se desgasta, hay que darle mantenimiento, o cuando hay que capacitar al personal en el uso de dicha maquinaria o proceso. Un proceso fuera de control. Esto es cuando ocurre una variación ocasionada por causas especiales o de ocurrencia poco común. Ejemplo, la temperatura del medio ambiente sobre el cual no tenemos dominio, o cuando conseguimos un nuevo proveedor de materia prima, en la cual la materia prima tiene cierta variación y eso nos causa un descontrol en el proceso que estamos llevando a cabo. Hay algunos puntos que deberemos tomar en cuenta en este control estadístico de procesos. ¿Cuándo se dice que un proceso está fuera de control? Bueno, esto es cuando, de acuerdo a aquella gráfica, cuando hay un patrón o tendencia o un ciclo que es evidentemente no aleatorio. Ahí, por ejemplo, se ve que esos puntos están muy pegados a la línea central. Eso no es normal o no está dentro de los rangos aceptables, aparte de que se ve un punto que está completamente fuera de nuestro rango o de nuestra muestra mediana. En este punto podemos ver que hay 8 puntos consecutivos que están por encima y 8 también que están por debajo de mi media muestral. Eso no es normal, eso se considera un proceso fuera de control. Y la última, cuando hay tan solo un punto que se encuentra fuera del límite, ya sea superior o inferior, aunque sea un solo punto, eso ya indica que nuestro proceso algo anda mal, está fuera de control. Las herramientas precisamente del control estadístico de procesos son 4. La primera es la gráfica de rachas. ¿Qué es una racha? Una racha es un conjunto de puntos consecutivos situados en la misma dirección y que forman un grupo creciente o decreciente. La gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo permite monitorear el proceso que estamos llevando a cabo y detectar cuáles son las características no deseadas en nuestra actividad. Siempre vamos a colocar, de acuerdo a esa pequeña gráfica, nuestros datos en la línea vertical y nuestra secuencia de tiempo en la línea horizontal. Ejemplo de un proceso no estable graficado. La parte de aquí nos menciona una tendencia creciente. Esto quiere decir que estamos realizando un proceso, pero se está saliendo fuera de control de manera creciente o va aumentando. Un ejemplo, estamos en una línea de producción donde están llenando latas de algún líquido, pero empiezan a llenarse de más. Si esta tendencia sigue así, aumentando, lo que va a pasar es que esas latas lleguen al punto que se van a derramar y el lugar donde estamos se va a inundar.
Por eso esta gráfica nos va a permitir detectar dónde empieza ese aumento para poder detenerlo. La siguiente gráfica es un desplazamiento hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que quizá en algún momento esa máquina fue ajustada, se le dio mantenimiento, pero el ajuste en esa parte fue tal que ocasionó ya sea un descenso o un incremento, algo que también nos dice que algo quedó mal y algo debe de ser corregido. Gráfica de rachas en Minitab. Bueno, yo aquí tengo mis datos obtenidos. Me voy a estadística, herramientas de calidad y precisamente la gráfica de rachas o el run chart. Voy a llenar esta tabla donde me está pidiendo en qué columna se encuentran mis datos. Aquí yo le voy a dar que está en la C1 y me va a arrojar aquella gráfica. Esos puntos precisamente son las rachas que me están indicando que mi proceso está está controlado, está dentro de los límites de control estadístico. ¿Por qué? Porque esos puntitos, mientras que están por debajo y por encima de mi línea muestral, eso es algo apropiado, eso es algo correcto. El otro herramienta del control estadístico de procesos es la gráfica R o la gráfica de rangos. La gráfica de control para rangos muestrales, en vez de darme valores muestrales individuales, me va a graficar los rangos muestrales de mis datos obtenidos y se aplica para monitorear la variación de esos datos del proceso. A características de la gráfica de rangos, los valores muestrales tendrán que ser del mismo tamaño, no mayores a 10, con una distribución normal, y los puntos graficados, como ya les comenté, serán los rangos muestrales. A la notación que debemos tomar en cuenta es la N. La N me va a indicar el tamaño de cada muestra. La R testada será la media de mis rangos muestrales y esa misma R testada me indicará mi línea central. Siempre deberemos obtener un límite de control superior y un límite de control inferior. Llevado la gráfica a Minitab, nosotros vamos a usar esta tabla de constantes de gráfica de control. Esa gráfica ya está estandarizada con un nivel de significancia de 0.99, es decir, lo más cercano a lo acertado. Y aquellas son mis fórmulas para obtener mi rango muestral o media de rangos muestrales, cómo obtener el límite de control superior y límite de control inferior. Precisamente vamos a utilizar esa fórmula y sustituirla con los datos que obtengo de esta tabla y los que yo he obtenido de mi proceso. Esta es la manera de sacar mis rangos, mi R testada, que es la suma de todos mis rangos, divididos entre mi número de muestras, que es 10. Llevada a Minitab, bueno, me voy igual a la misma herramienta que es estadística, herramienta de calidad, y a la gráfica R, donde también voy a llenar esta ventana y le voy a decir ahí en qué lugar del Minitab tengo mis datos. En este caso son en todas esas columnas. Y me va a arrojar aquella tabla donde nos va a llamar más la atención la gráfica que está en la parte inferior, que es precisamente la muestra de rangos. Y en esa parte estamos viendo dos puntos que se encuentran fuera del límite superior. El resto están debajo de la línea muestral. Y bueno, ese es un proceso que se encuentra fuera de control estadístico. La otra herramienta es la gráfica X testada. Y esta gráfica de control es para monitorear las medias, es decir, basada en la desviación estándar, y se aplica particularmente para monitorear el centro de un proceso. De la misma manera que las otras gráficas, serán muestras del mismo tamaño n, con una distribución normal, y deberán contener una línea central, y la línea central será la media de todas mis medias muestrales. Igual la notación será la n, que es el mismo tamaño, que es el tamaño de cada muestra o subgrupo. La x testada, que es la media de todas mis medias muestrales. Una x testada que servirá como mi límite central, límite control superior y límite de control inferior. Y vamos a lo mismo, tenemos dos fórmulas de las cuales de ahí vamos a obtener lo que es el límite de control superior e inferior. Vamos a utilizar nuestra tabla de gráfica de control ya estandarizada
y los datos que obtuvimos colectados del plan de producción. Vamos a sacar mis rangos y mis medias, y esa misma información es la que vamos a utilizar para sustituir y de ahí obtener los valores que van a servir para graficar. Llevado a Minitab, se sigue la misma procedimiento, estadística, control de calidad y particularmente nuestra gráfica X, y nos va a arrojar aquella gráfica. Llama más la atención lo que es la primera, la de la parte superior. ¿Por qué? Porque es mi gráfica de medias, y ese también es un proceso que está dentro de control estadístico. Y la última gráfica o herramienta es la gráfica de control por atributos P. Esta gráfica de proporciones nos va a hablar de los atributos o del carácter defectuoso de cierto objeto de estudio o material. Ejemplo, se trata solo de dos opciones, bueno o malo, pasa o no pasa. Los valores serán muestras del mismo tamaño n, y cada artículo pertenece a una de dos categorías, o es defectuosa o no lo es. Y mi línea central va a denotar igual la media de todas las medias muestrales. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para nuestra gráfica de control por atributos, en donde tenemos que conseguir una P testada, una Q testada y una N, que es mi tamaño de muestras, y lo vamos a acomodar de esa forma, a fin de conseguir mi límite superior y mi límite inferior. En esta ocasión, pues lo que vamos a conseguir son cierto número de muestras defectuosas de una cantidad de un lote producido, en este caso de 20,000. Esta es la forma de sustituir con los valores obtenidos, y aquella va a ser la gráfica que nos arroje Minitab. En ese caso, esa gráfica o ese proceso está fuera de control. ¿Por qué? Porque se ve el punto que está en la parte superior, está fuera de mi límite. Pero ahí lo bueno que podemos ver es que la cantidad de defectos disminuyó drásticamente. Entonces, eso le permite al ingeniero ver en qué punto del proceso está esa disminución para poder trabajar sobre ello. Bueno, de mi parte es todo. Agradezco mucho su atención.